Shabbat Shalom, amados. Soy Moré Rafael. Vamos a dar comienzo a esta parashá Sao. En esta parashá Sao vamos a ver algo bien importante y eso tiene que ver aún más allá de lo que nosotros hemos visto muchas veces en las Escrituras, en la Tojá del Ser Supremo, acerca de los sacrificios. Vamos a ver lo más profundo, la pureza de su significancia y por qué Yahweh Sebaot nos muestra hoy en día por qué esos sacrificios ya estaban dando algo para el futuro. Y eso en esta era que estamos viviendo, la última era, tiene que ver mucho en un nivel más profundo y más elevado. Vamos a dar comienzo, amados. Como vuelvo a decir, y siempre lo he dicho, tomen nota de todo lo que vamos a traer, porque les va a ayudar mucho en el futuro y les ayuda al mismo momento a que ustedes se lo graban en su memoria. También les quiero decir que si no se han suscrito al canal, por favor, les urjo que se suscriban al canal para que puedan obtener lo más reciente de producciones que estamos trabajando arduamente en traer más producciones. Y por supuesto que ahí vienen más producciones en camino. Vamos a dar comienzo, amados, a esta parashá de Sao. Kadosh Baruj Hu nos dice muchas veces por qué era necesario dar esos sacrificios, y era para un reemplazo para el ser humano. Déjeme explicar cuando digo esto. El ser humano, nuestros padres cuando pecaron, se supone que ellos tenían que pagar ese pecado, pero Yahweh dijo por su rajem, por su, vamos a decir, por su piedad, Él hizo un reemplazo y fue los sacrificios. Es bien importante como Kadosh Baruj Hu dice esto, que yo no pedí estos sacrificios en el principio, sino lo que pidió a nuestros padres era obedecer, obediencia, amados. Y en verdad vino los sacrificios después por el pecado del becerro. Esto es bien importante anotar, por favor. Vamos a comenzar, amados. Esta parashá Sao nos muestra algo bien importante, y Sao viene de la palabra Sabbat, o lo que es orden o mandato. Es la número 25 de esta secuencia de parashots. Y mire cómo dice, amados. Está en Vayikra o Levíticos 6, 8 al 8:36. Yahweh dijo a Moshe: da esta Sao, esta orden a Aarón y sus hijos. Esta es la tojá para las ofrendas quemadas. Esta palabra quemada significa olá. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el Mizbeach toda la noche, hasta la mañana. De esta forma el fuego en el Mizbeach o altar permanecerá ardiendo. Vamos a pausar un poquitito aquí, amados. Kadosh Baruj Hu dice y nos muestra por medio de Aarón que esto se tenía que hacer. Aarón lo tenía que ofrecer, lo tenía que llevar, lo tenía que elevar, porque olá significa elevar. ¿Okay? Cuando se quemaba, se elevaba esa fragancia, ese sacrificio. Ahora, olé, yo sé que nosotros tenemos muchos olés. Cuando leemos la Tojá, hay 7 olés, uno por cada día. Olé significa ascender. Por eso esta palabra olá, este sacrificio olá, significa ascendencia. ¿Ok? Ahora vamos a dar comienzo a algo que esta palabra Sao viene de la palabra Sabá, que es una orden. ¿Ok? Cada mizvah, de ahí viene la palabra mizvah, Sabá, esa es la raíz. Cada mizvot de Yahweh, cada orden de Yahweh nos indican algo y nos apuntan siempre a alguien bien especial, que es nuestro Mashiach. Y es importante que nosotros miremos siempre dónde está apuntando la Tojá del Ser Supremo. Miren lo que dice aquí, amados. Y por favor apunten eso, porque no está en el español o inglés, pero lo tiene que ver en el hebreo. Y miren cómo dice aquí, capítulo 4, verso 5. El Jajojen HaMashiach. Ese Jajojen HaMashiach, ese oficial ungido, tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al Mishkan, en la tienda de asignación del testimonio. Ahora,
Esta es la primera vez, y quiero pausar unos segundillos. Esta es la primera vez donde se menciona el Cohen como un Mashiach. Esa es la única vez y la primera vez que se menciona aquí en la Tojá. ¿A quién cree usted que está apuntando aquí, amados? A nuestro Mashiach, Yahushua. Y vemos que ese Mashiach no viene en la línea de Leví, no viene en la línea de Aharón o Moshe, viene en la línea de Melquisedec. ¿Ok? Viene en la línea de Yahudá. Es bien diferente a Leví. ¿Ok? Y esa línea de Melquisedec es la que se perdió, el Mashiach la vuelve a recobrar. Nuestros padres empezaron con esa línea elevada que tenía 3 atributos, o mejor dicho, que tiene 3 atributos, que una que es como Melech, la segunda es como Cohen, como oficial, y la tercera es como profeta. Es bien importante que notemos todo esto. Esta palabra Corbán es un presente, es una ofrenda, pero también significa acercarse. Cada uno de nosotros debemos de acercarnos con Yahweh Sebaot, con una ofrenda, con un corbán. Y cuando estamos haciendo eso, nos estamos acercando a Yahweh Sebaot. Ahora, ¿qué es lo que pide Yahweh Sebaot hoy en día? Primordialmente, la obediencia. Segundo, un presente, que es un corbán. ¿Cómo pudiera ser eso? Si ya no hay un Mizbeach, no hay un templo, un Mikdash. Ahora lo que Yahweh demanda ahora primordialmente es la obediencia, secundariamente es presentes de labios. ¿Estamos viendo? Es algo que no se ha perdido en el tiempo de nuestros padres. Eso es lo que hacían, daban presentes de labios. Con razón y no de balde, David decía eso, presentes de labios, un corbán de labios. Todo esto no estamos inventando porque está en las Escrituras. Es un formato a seguir. Ahora vamos a cambiar de velocidad, amados. Y miren lo que dice aquí en el caso de un Cohen que tenía que hacer expiación. Capítulo 6, verso 7. En la Tojá es el verso 26. Así que el Cohen, el oficial, hará expiación por él delante de Yahweh, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo culpable. Ahora, a largos rasgos, estamos viendo que aquí el Cohen aparentemente se está viendo como si él hizo un pecado y se tiene que expiar él con un corbán, con un sacrificio. Pero estamos viendo, amados, que no es así la cosa. Tenemos que ver todo el contexto de la Tojá del Ser Supremo y nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo a él. ¿Ok? Vamos a ver a quién se está refiriendo y tenemos una vez más. Por eso muchas personas toman muchas cosas fuera de contexto porque no miran todo el cuadro. Y vamos a trazarnos un poquitito. Miren lo que dice aquí el verso 2, que en la Torá del Ser Supremo, en los manuscritos, el verso 21. Si alguien peca y actúa perversamente contra Yahweh, por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por cobrarle a él, por extorsionarlo. ¿Estamos viendo? Es un pecado que esta persona hizo, esa persona, pero no está diciendo acerca del Cohen o el oficial. El oficial, ¿qué es el papel de un oficial, de un Cohen? El papel, el trabajo de un Cohen Hakadol, un sumo oficial, es que tenía que hacer el mediario, el medio de llevar esa ofrenda por aquella persona que ha transgredido. ¿Estamos viendo ahí, amados? ¿No nos apunta a alguien, amados? ¿Un mediador? Nuestro Mashiach, amados. Estamos viendo aquí, amados, una sombra de lo porvenir.
nuestro Mashiach. Y esa sombra que ya vino todavía está haciendo ese trabajo por nosotros. Ahora, cuando yo digo todo esto, tenemos que ser bien importante que nuestro Mashiach siempre está mediando por nosotros. No de balde, él dijo, sí, cuando se trata acerca de mediar, cuando se trata acerca de pedir nosotros a Yahweh Sebaot, nunca lo pedimos al Mashiach, lo pedimos a Yahweh Sebaot, poniendo al Mashiach como medio en los méritos de Yahushua. ¿Estamos viendo? Esto es bien importante, amados, porque el Mashiach mismo le preguntaron cómo debemos de hacer una tefilá, y él dijo, Avinu Hashamayim, Padre nuestro que está en los cielos. Nunca dijo Mashiach que está en los cielos, nunca dijo eso. Estamos viendo que siempre está poniendo al Padre siempre como primero, porque lo es. Entonces estamos viendo muchas cosas que son importantes, pero siempre poniendo al Mashiach como un mediador. Ahora, hablando de mediador, siempre va a haber una corte, un juicio. Y tenemos que ponernos aquí, amados, nosotros, que cuando hablamos acerca de una corte, un juicio, les voy a hacer una preguntita a ustedes y yo sé que lo van a agarrar rápidamente. ¿Quién nos está acusando a cada momento? Hasatán, el diablo, ¿verdad? Ahora, si él nos está acusando continuamente a Yahweh, el Mashiach es el mediador, el que está abogando por nosotros. Pero hay una situación, un paréntesis allí. Nosotros venimos a ser participantes del que está acusando, que es Hasatán, cuando nosotros empezamos a ser calumniadores, cuando nosotros venimos a ser juzgadores de otros sin saber las cosas. Nosotros venimos a ser como el juez, el que se está sentando allí. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. ¿Ok? Porque nosotros, si el que nos está acusando es Hasatán, nosotros nos estamos poniendo al mismo nivel y al lado de Hasatán. Con razón el Mashiach dijo, vosotros sois de vuestro padre Hasatán. ¿Estamos viendo? Porque lo estaban acusando al Mashiach de algo que no lo había hecho. Muy bien, vamos a salir adelante. Vayikra capítulo 4, verso 3. Vamos a ver otro verso y pongan mucha atención de lo que viene porque en la mayoría de versos que vemos en español o inglés no están completamente traducidos y nosotros necesitamos decodificar todo esto. Verso 3 dice, si el Cohen ungido pecare trayendo culpa sobre el pueblo por su pecado que ha cometido, ofrecerá a Yahweh como sacrificio expiatorio un toro joven, sin tacha. ¿Estamos viendo aquí, amados? Sin tacha. Muy bien. Estamos viendo, y les voy a hacer una preguntita, amados. Cuando nosotros miramos versos de esa magnitud, nos tenemos que hacer preguntas para investigar nosotros. Y mi pregunta para ustedes es, el Cohen, ¿ok?, que era un Cohen ungido, para que estuviese enfrente de Yahweh Sebaot, no debería estar completamente limpio completamente, amados, para estar enfrente de Kadosh Baruj Hu, de Yahweh Sebaot, ¿sí o no? Y la respuesta es sí, tenía que estar. No solamente exterior, sino también por dentro. No solamente en la purificación de lavar las ropas, su cuerpo, de todas estas cosas físicas, pero también internamente con su conciencia. Todo esto apunta a algo que nuestro Mashiach siempre hablaba. Él decía, vosotros necesitáis limpiar lo que está adentro para que lo que afuera salga. Él lo decía siempre, todo el tiempo. Entonces, aquí estamos viendo que el Cohen aparentemente pecó y se va a ofrecer un sacrificio, amados.
enfrente de Yahweh Sebaot. No trabaja así la cosa, amados. Para que un Cohen estuviese enfrente de Yahweh Sebaot tenía que estar completamente puro por dentro y por fuera. Ahora vamos a decodificar uno por uno este verso y se va a dar cuenta que la diferencia completamente, que no es como lo pinta. En el verso mismo 3 dice, entonces si es el Kajohen Hamashiach, el oficial ungido, quien, ¿qué dice? Jata. Jata significa quien lleva la culpa. El siguiente verso palabra en hebreo es leashmat. Leashmat significa de acuerdo a la ofensa. ¿De dónde, amados? Ham, de la nación. Entonces, dice, ofrecerá por el pecado del cual es culpable un novillo también. O sea, sin defecto, sin mancha, como ofrenda de pecado a Yahweh. Estamos viendo completamente diferente al verso que está en la Reina Mentirosa o en los demás versos, amados. Entonces, estamos viendo cómo Yahweh Sebaot nos está incitando a nosotros a buscar la emet, que no nos den gato por borrego, como digo siempre, sino que estamos viendo cómo Yahweh Sebaot nos está mostrando que el Jajojen Hamashiach, que el sumo oficial tenía que estar puro por dentro y por fuera. ¿Por qué, amados? Porque en este mismo verso nos está apuntando al Mashiach. ¿Estamos viendo, amados? El Mashiach tenía que estar puro por dentro y por fuera para llevar la culpa de todos nosotros. ¿Estamos viendo? Esto es bien importante, amados. Dice, volvamos a leer. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Quién? Jata. Quien lleva la culpa. Ese oficial está llevando, está cargando, para que me entienda, la culpa, dice leashmat, de acuerdo a la ofensa. ¿De quién, vamos? De la nación. ¿Estamos viendo? El Cohen, el oficial, estaba básicamente trayendo una ofrenda de parte, para que me entienda, del pueblo. La estaba ofreciendo, estaba diciendo, mira lo que el pueblo ha hecho, lo estoy ofreciendo para que puedas redimirlos. ¿Estamos viendo aquí, amados? Y vemos que es algo que el Mashiach ha hecho por cada uno de nosotros. Capítulo 4, verso 26. Tu grasa, toda su grasa la hará subir en el humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom, así el Cohen hará expiación para él, referente al pecado, y él será, ¿qué dice? Perdonado. Ahora, ¿quién una vez más se está refiriendo aquí? Una vez más, cuando nosotros estamos viendo estos versos de esta magnitud, estamos viendo que él, o sea, para él y a él, se está refiriendo a alguien, pero no al sumo oficial. ¿Por qué, amados? Lo que había dicho hace unos minutos, que necesitamos ver todo el contexto del verso para que no saltemos a algo que no es verídico. Y esto es bien importante cada vez que nosotros escudriñamos la Torá del Ser Supremo. Mire lo que dice aquí el verso 26. Toda su grasa la hará subir en el humo sobre el Mizbeach, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esa persona? En el verso 22 nos está diciendo que para esa persona era la persona que había sido culpable. Eso es lo que estamos diciendo, amados. ¿Ok? Ahora, quiero mostrar algo súper importante, amados. ¿Ok? Súper importante. Verso 11, 17-11 de Vayikra Levíticos, porque la vida de toda carne está en su sangre. Yo he dado a ustedes en el Mizbeach para hacer expiación,
para ustedes mismos, porque la sangre es la que hace expiación a causa de la vida. Ahora, la pregunta que se me ha hecho muchas veces es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el tiempo de nuestros padres, no todos tenían dinero, no todos eran de la misma clase social? Algunos tenían mucho dinero, algunos eran de la media clase y algunos eran completamente pobres. ¿Cómo se hacía aquí? Porque algunos podían comprar un cordero, algunos no podían comprar un cordero. Podían comprar la clase media, era un pichón. ¿Ok? Y si no tenían nada, completamente pobre, porque aún también los de clase media eran pobres, pero era aún más pobre, tenía que usar la harina. ¿Cómo lo iba a hacer? Si la Torá está diciendo que la vida de toda carne está en la sangre. Y la sangre es la que tiene que hacer expiación. ¿Cómo le va a hacer? La Torá dice allí que tenía que hacer harina. ¿Cómo le va a hacer allí sin sangre? Bueno, amados, la cosa es que el Cohen Hagadol lo que hacía era traer el sacrificio, un sacrificio lo traía y lo ponía en el altar para quemarse. Entonces traía la ofrenda de la persona que no tenía muchos recursos y traía la harina y la echaba en el sacrificio que tenía sangre. Estamos viendo ahí, amados. Entonces se cumplía lo que la Torá dice, porque toda la sangre hace la expiación de toda causa de la vida. Allí se cumple allí, amados, eso. Entonces sí se cumple lo que aquella persona no tenía, venía a ser aún también trabajado en algo que dice la Torá que tenía que hacer expiación por causa de la vida, la sangre. Ahora vamos a ver algo importante también. Miren lo que dice aquí, amados. Todos los varones, capítulo 6, versículo 18 de Waikra o Levíticos, los varones de entre los descendientes de Aarón pueden comer de él, como les debe para siempre a lo largo de los siglos de la ofrenda de Yahweh por fuego. Todo aquel que los toque será Yikadash. Yikadash significa apartado. Esta palabra apartado, Yikadash, nosotros la cantamos. ¿Ok? En medio Kadish lo cantamos. Yikadash, Wedikadash, Shemer Rabam. Lo cantamos nosotros. Pero Yikadash significa apartado. Ahora, ¿cómo trabaja todo esto? Porque dice que todo lo que toque será apartado. Amados, esta palabra Yikadash significa que esa persona tenía que hacer un proceso porque la palabra Kadosh significa un proceso de apartación. Aquella persona que iba a tocar cosas que iban a ser consideradas como Kadosh, por ejemplo, las hogazas que los oficiales se comían, eran Kadosh. La menorá era Kadosh, el incienso era Kadosh, el fuego era Kadosh, todo lo que estaba alrededor era Kadosh. Entonces esa persona no significa que lo iba a tocar y se iba a convertir en Kadosh. No, amados. Se está refiriendo a esa palabra Yikadash, significa que tenía que pasar por un proceso de apartarse esa persona, de limpiarse, de purificarse para tocar esas cosas. ¿Ok? Porque esas cosas eran Kadosh, eran apartadas. Lo mismo es nosotros hoy en día. Para que nosotros lleguemos a la presencia de Yahweh, para que nosotros hagamos lo que es las tefilot, para que agarremos la Torá, para que agarremos el tijel de las mujeres, para que ustedes agarren los tzitzit, para que se pongan la kipa, el talit. Todos nosotros necesitamos pasar por un proceso de Yikadash, que significa apartarse.
todos necesitamos apartarnos de qué, amados. ¿De qué? De lo malo, de lo vil, de todo lo que usted está presenciando hoy en día en todos los lugares. Y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente hoy en día, a lo que lo malo se dice bueno y lo bueno se le dice malo. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso hoy en día aún más, que son tiempos extraordinarios, necesitamos pasar por un proceso de apartación. Ahora, mira lo que dice aquí el Targum Yonatán, capítulo 6, verso 11. Dice de esta manera: todo varón de los hijos de Aarón podrá comer de él. Este es un estatuto perpetuo por vuestras generaciones acerca de las oblaciones a Yahweh. Todo aquel que las toque debe ser, ¿qué dice? Yikadash. Dice, todo aquel que las va a tocar se tiene que apartar. Estamos viendo aquí, amados, con versos contundentes, estamos viendo que Yahweh Sebaot no está mintiendo aquí. Estamos viendo que Yahweh Sebaot nos está diciendo que tiene que pasar por un proceso. Capítulo 29, verso 37. 7 días hará expiación en el Mizbeach o en el altar y lo dedicarás. Así el Mizbeach será especialmente Kadosh y cualquier cosa que él toque, el Mizbeach se hará Kadosh. Eso es lo que dice en la mayoría de versos. Mira lo que dice aquí, amados, en el Targum Yonatán. 7 días haces expiación sobre el altar para apartado, y será el altar, el Mizbeach, del lugar apartado. Cada uno de los bené de Aarón que se acerque al altar debe ser, ¿qué dice? Apartado, Kadosh, Yikadash. El resto del pueblo no puede, es lícito acercarse, no sea que sean quemados por la llama ardiente que viene del lugar Kadosh. Estamos viendo, amados, con versos contundentes, que todo aquel Cohen que iba a hacer esto, todo aquel Cohen que se iba a hacer un proceso de apartación, tenía que tener esto, amados, como algo Kadosh, como algo que Kadosh Baruj Hu dijo, tiene que hacerse de la manera que yo lo estoy mandando. Y en verdad, amados, estamos viendo cómo Yahweh Sebaot se muestra en estas facetas. Ahora, todo esto, amados, como vuelvo a decir, no son cosas que las estamos inventando. Al contrario, amados, tiene que ser algo que nosotros como Bené de Israel, yo creo que es importante que nosotros necesitamos despertar hoy en día, aparte de todo lo que estamos viendo hoy en día, amados, en todos los lugares, necesitamos hacer esto. Voy a terminar, amados, con un verso. Y en capítulo 26, antes de mostrarlo, quiero que lo miren ustedes, capítulo 26 de Shem Tov Matitiyah de Mateo 26-28, lo han editado el Vaticano y han quitado algo súper importante que muestra a quién Mashiach vino a redimir. Una vez más lo voy a repetir. El Vaticano ha editado y ha emitido a alguien que Mashiach, Yahushua, vino a hacer expiación. Y lo voy a mostrar. Léanlo, por favor, ustedes. Pónganle pausa, léanlo y después vuelvan a esto. Miren lo que dice aquí. Esta es mi sangre del Berit Hadashah, del pacto renovado, que se da derramada en razón de quiénes, amados, de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Estamos viendo aquí, amados, que el Mashiach vino a alguien en especial, que el Mashiach vino a alguien que no fue al azar, no fue que se lo está inventando o se lo está sacando de la manga, amados, sino al contrario, Mashiach vino por
el pueblo de Israel, por nosotros. Está en nosotros despertar, está en nosotros darnos cuenta que esto que estamos viendo hoy en día no lo estamos sacando a la manga, amados, que Mashiach vino por Israel entre las naciones, ¿ok? Y todo aquel que viene a añadirse a Am Yisrael, que es parte del Mashiach, viene a tomar parte de esa comunidad de Israel, de Efraín. Todo esto siempre ha estado allí, amados. Pero ahora estamos despertando, ahora nos estamos dando cuenta que todo esto siempre fue para nosotros, Israel. Soy Moré Rafayá. Vamos a continuar siempre con el estudio y de la Tojá, que son profundos, pero son necesarios para que nosotros despertemos en esta era que estamos viviendo, que es completamente muy, muy terrible. Y necesitamos abrir los ojos. ¿Cómo podemos agradar a Yahweh Sebaot de una manera de verdad y una manera de Ruach? Vamos a continuar, hermanos. Shalom, shalom. Y vamos a seguir adelante. Estén bien atentos porque ya viene la fiesta de Yom Teruach. El siguiente Shabbat al atardecer, que es el 31 del sexto mes. Ya a la puesta del sol viene el séptimo mes, Rosh Chodesh, que es Yom Teruach, que es la mitad del año y también otoño. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom.